primero que nada, buenas tardes. Un gusto tenerlos el día de hoy en este encuentro sobre el módulo 3 de la Cátedra de Derecho Procesal Penal. Quiero primeramente agradecer la presencia de ustedes en esta actividad y a la vez expresarles mi deseo de que por favor observen las videoclases que están cargadas en el aula virtual. Cada unidad tiene 2 videoclases que ilustran bastante. Allí van a observar todas las fases del proceso penal venezolano, además de que van a precisarse los procedimientos especiales, los recursos, en fin. La etapa que nos corresponde tratar la tarde de hoy es la etapa del juicio oral y público. Tenemos presencia en el aula aquí en la institución, en el Instituto de Estudios Superiores, y tenemos presencia también de participantes en el aula virtual. Para mí es muy grato ello. Bueno, luego de haber revisado el Código Orgánico Procesal Penal y entiendo de haber observado ustedes también el material que está en el aula, nos vamos a contextualizar en la fase de juicio oral y público. Una vez que se supera la audiencia preliminar, pues entramos a la fase de juzgamiento, porque la acusación penal ha sido admitida, bien sea total o parcialmente, y además de la acusación, pues seguramente ya el juez de control ha admitido los medios de prueba promovidos tanto por el fiscal como por la defensa y está remitiendo la causa a la etapa siguiente, que es el juicio oral y público. ¿En qué consiste esa fase de juicio? En la etapa de juzgamiento. Es la etapa de juzgamiento de la persona acusada. En ese juicio oral que se cumple a la luz de sus principios rectores, compréndase el principio de oralidad, de publicidad, de contradicción, de inmediación y de concentración y continuidad. A la luz de esos principios rectores se cumple la práctica probatoria y allí es cuando el juez empieza a evaluar, a considerar, a analizar el relato de las personas y el resto de prácticas probatorias que se dan a nivel de pruebas periciales y de pruebas documentales. Obviamente, el juez es quien dirige el debate. Y vamos a revisar, en todo caso, lo que fija nuestro Código Orgánico Procesal Penal. El juez dirige el debate, ordena la práctica de pruebas en el desarrollo del juicio. El juez modera la discusión y resuelve algunos incidentes que se puedan presentar o cualquier otra solicitud que vayan a plantear las partes o que sean planteadas por las partes. Asimismo, impide que los alegatos que realice cada una de las partes se desvíen a asuntos inadmisibles o impertinentes. Por ejemplo, pretender acreditar algo que no genera ninguna relación con el hecho primario que se está juzgando, o alguna conducta hostil o irrespetuosa en el derecho, en el ejercicio del planteamiento que haga alguna de las partes. Entonces, el juez asume la función de observador, pero en esa tarea de controlar esos aspectos inadmisibles o impertinentes, pero él pues tiene que tener sumo cuidado en no coartar con ese proceder el ejercicio de la acusación y menos aún el ejercicio de la defensa técnica que asume pues el abogado defensor en el desarrollo del juicio. También puede el juez de juicio
limitar el tiempo de intervención de cada una de las partes. Perfectamente lo puede hacer en aras de evitar el desarrollo de audiencias con tiempos exageradamente elevados y que no atenten contra el principio de celeridad procesal. Es decir, procurará siempre moderar el desarrollo del debate con tiempos otorgados a la par, tanto para la fiscalía como para el defensor. Bueno, una vez que ha sido superada la audiencia preliminar, nosotros ubicamos en el artículo 325, por favor, si alguien tiene un micrófono abierto, cierre lo que me está generando ruido, se lo agradezco, cerrar los micrófonos, por favor. El 325 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué nos indica el artículo 325? Dice claramente, fijación del debate. El juez o jueza señalará la fecha para la celebración de la audiencia de juicio, que deberá tener lugar no antes de 10 días ni después de 15 días hábiles. Recordemos que en la fase de investigación se manejan los días continuos, en la fase intermedia y de juicio no. Son días hábiles los días en que el tribunal da despacho y allí se exceptúan los sábados, domingos, días feriados o incluso días normales, cotidianos, pero en los que el tribunal no otorga despacho. Desde la recepción de las actuaciones ordenará la citación de todos los que deban concurrir al debate. Es decir, una vez que el tribunal de juicio recibe las actuaciones procedentes del tribunal de control porque se ha celebrado ya la audiencia preliminar, bueno, una vez que el juez de juicio o el tribunal de juicio recibe las actuaciones, él ordena la citación de las partes, ¿verdad? Y de todos los que tengan que concurrir al juicio para que el mismo tenga lugar no antes de 10 días ni después de 15 días hábiles. Ese es el tiempo que nos establece el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal. Como vamos correlativamente con el tema de los artículos, es importante también destacar el tema de la prueba complementaria. Si bien el 325 fija el lapso para la fijación de la audiencia de juicio, el artículo 326 regula lo correspondiente a la prueba complementaria. ¿Y qué significado tiene ese artículo para el juicio oral y público? Dice, las partes podrán promover nuevas pruebas acerca de las cuales se haya tenido conocimiento con posterioridad a la celebración de la audiencia preliminar. ¿Qué significa eso? El fiscal del Ministerio Público hizo la investigación, elaboró el escrito de acusación, lo presentó ante el juez de control de garantía, se celebró la audiencia preliminar y ocurre que luego de celebrada la audiencia preliminar ha tenido el conocimiento de la existencia de otro medio de prueba que resulta relevante, pero que resultó desconocido antes de la apertura al juicio oral. Entonces, el código habilita la posibilidad, en buen uso del artículo 326 del mismo Código Orgánico Procesal Penal, de promover esa nueva prueba no conocida, sino después de la audiencia preliminar. Pero es importante que el fiscal, en el escrito acusatorio, lo anuncie con fundamento en el artículo 326. Después del anuncio de todos los medios de prueba, ubique allí, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, me reservo el derecho de promover las nuevas pruebas conocidas después de celebrada la audiencia preliminar en fundamento del artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal. Debe ser anunciado. Ese mismo derecho que tiene el fiscal también lo tiene el defensor, porque se trata de un tema que debe ser tratado de manera paritaria en función al principio de igualdad
material ante la ley, dispuesto en el artículo 21 del Código, perdón, de la Constitución venezolana, y a la par también del principio de igualdad de armas que caracteriza el proceso acusatorio. Seguimos avanzando. El día que el juez fija la audiencia preliminar, que como bien fue indicado en los términos que señala el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal, no antes de 10 días, ni después de 15 días hábiles, allí el juez está en la obligación de constituirse en la fecha y hora para la apertura de la audiencia de juicio oral y público. Ese fundamento está dispuesto en el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal. Después de verificar el juez la presencia de las partes, de los expertos, intérpretes o testigos convocados para esa audiencia, el juez declarará abierto el debate, advirtiendo al imputado o al acusado y al público sobre la importancia y significado de ese acto. El fundamento está en el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, y es allí cuando, conforme al principio de la inmediación dispuesto en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, en correspondencia con el artículo 315 de la misma norma, el juicio se desarrollará con la presencia ininterrumpida del juez y de las partes. Entonces, también aquí resulta relevante tratar el tema del principio de publicidad, del juicio, incluso el principio probatorio de publicidad. Es decir, el principio de publicidad como principio rector, como uno de los principios rectores, y el principio de publicidad de la prueba, ello en fundamento también del artículo 15, en correspondencia con el artículo 316, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, que indica que el debate deberá ser celebrado de manera pública. Sin embargo, más allá de la regla de la publicidad, debe tomarse en consideración que ese debate en algún momento pueda tener connotación privada, es decir, que no se realice a la luz del público, en razón a algunas causas que están perfectamente señaladas en el artículo 316, y una vez que se supere el motivo de la reserva de la publicidad, pues retorna la publicidad al juicio. En estos casos podrían ocurrir en aquellas circunstancias de un tema de pudor, un relato de un niño, niña o adolescente, un tema de seguridad de Estado, un tema propio de no divulgar una marca comercial. Es decir, esos aspectos o circunstancias están debidamente fijados en el artículo 316 del Código Orgánico Procesal Penal. De igual modo, es importante destacar a los efectos del juicio oral un tema relevante como lo es la concentración en el desarrollo del juicio. Artículo 17 del Código Orgánico Procesal Penal. Es un principio rector. El tribunal deberá procurar realizar el debate en un solo día. Y si ello no fuere posible, pues continuará durante los días consecutivos que fueren necesarios hasta su correspondiente conclusión. Es normal que un juicio dure varios días, semanas o meses. La cantidad de juicios que a diario se presentan en los tribunales penales, pues son largos. Hay muchos órganos de prueba que deben ser practicados en el desarrollo del debate, como son periciales, testimoniales, documentales, informes, en fin, que exigen la continuación del juicio. Y esa continuación del juicio no puede, a la luz de la reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal de septiembre del año pasado, del año 2021, que dice en el 318 reformado que el tribunal realizará el debate sin interrupciones en el menor número de días consecutivos
que fuesen necesarios hasta su conclusión. Y dice que se podrá suspender el juicio o la audiencia por un plazo máximo de 10 días continuos, no, 10 días hábiles. Cuidado con esa conchita de mano, ¿verdad? Y en ese aspecto debemos considerar un punto relevante. Bueno, retomo. El tribunal realizará el debate sin interrupciones en el menor número de días consecutivos que fueren necesarios hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días computados solo en los casos siguientes. Y allí están especificados los motivos que deben ustedes revisar en el artículo 318 de la reforma reciente del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, en ciertos casos previstos taxativamente en el Código Orgánico Procesal Penal, pues el debate, como dije antes, se puede suspender, ¿ok? Pero de no retomarse el juicio al undécimo día, se produce el decaimiento o la interrupción del juicio y deberá iniciarse de cero nuevamente. También tenemos que considerar, y aquí corrijo un breve lapsus que tuve, en ese tema de la interrupción hablamos de días continuos, ojo, días continuos. El principio de concentración, días continuos. Tuve un lapso y pido excusas. Continuamos con el tema de otro principio adicional, que es el principio de oralidad, dispuesto en el artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal y que fija allí que la audiencia pública se desarrollará de forma oral, tanto en lo referente a los alegatos y argumentaciones de las partes como los señalamientos, las declaraciones y la recepción de las pruebas practicadas en el desarrollo del juicio. Es decir, todos quienes participan deben hacerlo a través de la palabra, a través de la voz. Abierto el debate oral, el fiscal y el querellante exponen de manera sucinta sus acusaciones y el defensor pues asume el planteamiento de defensa y lo expone de manera oral. El fundamento de ese artículo, el fundamento de esa disposición de las exposiciones de las partes está previsto en el artículo 327 del Código, pero también se pueden producir planteamientos de incidencias en el desarrollo del juicio oral y público, y ellas deben ser resueltas en un solo acto, a menos que el tribunal decida resolverlo, ¿verdad? De manera sucesiva o diferir la resolución de ella en el orden, según convenga, pues en el orden del debate. En la discusión de las cuestiones incidentales, se les concederá la palabra a las partes solo una vez por el tiempo que establezca el juez de la causa. En este caso, el juez que dirige el debate, en este caso, en fundamento del artículo 329 del Código Orgánico Procesal Penal. Después de que el fiscal ha presentado la acusación y ha hecho sus alegatos, y la defensa ha hecho también o ha presentado sus posturas, sus alegatos de defensa, el juez recibirá la declaración del imputado con las formalidades previstas en el Código Orgánico Procesal Penal y deberá el juez explicarle de manera clara y sencilla el hecho que se le atribuye y le advertirá que puede abstenerse de declarar sin que ese silencio pueda ser usado en su contra o lo perjudique, y que el debate continuará más allá de que no quiera hacer uso del derecho constitucional de rendir declaración. El imputado puede abstenerse de querer declarar.
total o parcialmente. Artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, durante el desarrollo del juicio, el imputado puede perfectamente, ya le vuelvo a llamar, pero estoy en clase, ya lo llamo. El imputado puede perfectamente, en este caso, el imputado puede abstenerse de querer rendir declaración en fundamento del artículo 330, que dice: después de las exposiciones de las partes, el juez o jueza recibirá la declaración al acusado con las formalidades de este código. Le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye y le advertirá que puede abstenerse de rendir declaración sin que ese silencio lo pueda perjudicar, y que el debate continuará aunque no declare, y permitirá que manifieste libremente cuanto tenga por conveniente señalar sobre la acusación, pudiendo ser interrogado posteriormente. Podrán interrogarlo quienes, tanto el fiscal del Ministerio Público como el querellante y el defensor, e incluso el tribunal, si así lo considerara. Es decir, allí está fijado todo lo correspondiente en el desarrollo del juicio a la intervención del imputado y el interrogatorio que puede serle formulado tanto por el fiscal como por el defensor o el mismo tribunal. Luego de eso entramos a la fase de recepción de pruebas. Empezamos a recibir los órganos de prueba en el desarrollo del juicio. Después que el imputado rinde su declaración, el juez procede a recibir las pruebas en el orden prefijado en el Código Orgánico Procesal Penal, salvo que el tribunal considere necesario alterar ese orden en función a las pruebas que se han hecho presentes. Por ejemplo, primero entran las periciales, se practican las periciales, que es decir, la declaración del experto, y se incorpora la experticia que ha suscrito ese experto. Luego entramos con las testimoniales, entiéndase aquí los funcionarios actuantes, los testigos que han observado el hecho. Pudiésemos tratar allí testigos directos o testigos referenciales o testigos de oída. Y tenemos las pruebas documentales. Una vez que se cumplen la admisión pues, de esos medios de prueba, pues ese relato de cada uno de ellos, ubicándonos en el contexto de la prueba humana, pues una vez que declara el testigo de la fiscalía o el experto promovido por la fiscalía, él es objeto de interrogatorio por el fiscal, por quien lo propuso inicialmente, y subsiguientemente es contrainterrogado por la defensa y posteriormente el juez de considerarlo necesario. Y en aquellos casos en que se trate de pruebas promovidas por la defensa, pues quien tiene la inicial oportunidad de interrogar es el defensor y posteriormente interroga la fiscalía y subsiguientemente el tribunal de considerarlo necesaria. Fundamento de la recepción de pruebas en fase de juicio, artículo 336 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora, ubicándonos en el orden de la recepción de pruebas, tenemos la prueba asociada o vinculada al tema de los expertos. Los expertos deben responder directamente a las preguntas que les formulen las partes y el tribunal. Allí podrán consultar las notas y los dictámenes periciales que han elaborado, sin que la declaración, por supuesto, vaya a ser sustituida por la lectura. Es importante que el experto, cuando rinde su relato, emite su declaración sobre el dictamen pericial practicado, lo haga de manera oral, más allá de la ilustración que en determinado momento resulte necesaria a través del dictamen pericial. Él no puede sustituir la oralidad con la lectura del dictamen. Luego vienen los testigos. El juez procederá a llamar a los testigos uno a uno y comienza por los que haya ofrecido primero el Ministerio Público. Luego continuará con los que hayan sido propuestos por el querellante y subsiguientemente los que hayan sido ofrecidos por la defensa. Es importante tener muy presente eso, porque recordemos que el querellante también puede promover, ofrecer
medios de prueba durante la audiencia preliminar y pueden ser practicadas, obviamente, si han sido admitidas en la etapa de juicio oral y público. Tenemos también otros medios de prueba, como documentos, que son leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen. Bueno, allí el tribunal, excepcionalmente, pues con el acuerdo de las partes, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos o de la reproducción total de una grabación en aquellos casos cuando así las partes lo acuerden en fundamento del artículo 341 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué nos dice el artículo 341? Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen. El tribunal, excepcionalmente, con acuerdo de todas las partes, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos e informes escritos o de la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial u ordenando su lectura o reproducción parcial. Es decir, hay documentos muy largos que no requieren realmente ser leídos de manera íntegra, sino a lo mejor en su única parte relativa a las conclusiones del informe o del dictamen, que con esa lectura perfectamente se puede ilustrar la pertinencia y utilidad de ese medio de prueba. También tenemos las nuevas pruebas. Aquí hay un punto que a mí me llama la atención porque si bien en el modelo acusatorio que tenemos se produce el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad en el entendido de que la Fiscalía investiga, acusa y el tribunal juzga, pues allí observamos el desdoblamiento. La tarea de investigación corresponde al ente fiscal, que es un órgano distinto al tribunal, es parte de un poder distinto al poder judicial, el poder ciudadano, porque el Ministerio Público es parte integrante del poder ciudadano, y el órgano judicial es el que juzga, que es el poder judicial. Entonces, llama la atención que en el formato del modelo acusatorio que nos rige se le permita al tribunal ordenar de oficio o a petición de parte la recepción de cualquier prueba si en el curso de la audiencia surgen algunos hechos o circunstancias nuevas que requieran su esclarecimiento. Entonces, allí el tribunal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes, pero llama la atención el hecho de que se le permita al juez de juicio, en todo caso, en el marco de este modelo acusatorio, que pueda allegar pruebas cuando esa es una tarea propia de las partes en el desarrollo natural del proceso y más aún en el contexto del modelo acusatorio. Tenemos la discusión final, terminada la recepción de pruebas. El juez le concede la palabra a cada una de las partes, al fiscal, al querellante y al defensor, para que expongan sus conclusiones. Luego se le otorga al fiscal y al defensor la posibilidad de replicar solo con relación a las conclusiones formuladas por la parte contraria. La réplica y la contrarréplica no puede tratar temas distintos a los puntos fijados en las conclusiones. Y luego, finalmente, si la víctima está presente y desea exponer, pues el tribunal le dará el derecho de palabra, aunque en este no haya presentado querella. Mire, la víctima ha sido empoderada con la sentencia 902 de la Sala Constitucional del 14 de diciembre del año 2018. Ha sido empoderada. Tiene mayor fuerza, más allá de que sus derechos estén fijados literalmente en el Código Orgánico Procesal Penal. Deliberación. Cerrado el debate, el juez se retira a elaborar la sentencia y convoca a las partes para el mismo día a fin de imponerlos del contenido de la decisión o de por lo menos el dispositivo del fallo. Eso está dispuesto en el artículo 344 del Código Orgánico Procesal Penal y luego que razone su decisión, dictará la sentencia en el mismo día. La sentencia se pronuncia en nombre de la República, debiendo contener los requisitos que exige el artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal, y luego de redactada la sentencia, el tribunal se constituye nuevamente en la sala de audiencia, convoca verbalmente a todas las partes en el debate, a todas las partes del debate, y el texto será leído
ante los que comparezcan. Allí tenemos dos opciones, que la sentencia sea absolutoria o que sea condenatoria. La absolutoria tiene su marco regulativo en el 348 del Código Orgánico y la condenatoria en el artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal, y todo el debate se fija en un acta cuyo fundamento está en los artículos 350, 351 y 352 del Código Orgánico Procesal Penal. He querido explicar esto de manera sucinta. El material base está en el aula a través de las dos videoclases de la unidad número 3. Por favor, revísenla para que puedan precisar cualquier aspecto que no hayan podido comprender en la actividad que hemos tenido el día de hoy. Quiero agradecer la presencia de ustedes. Estamos próximos a concluir y quiero saber si existe alguna interrogante de algunos de los que están en este momento conectados. Cuando en el Código Penal no me indica específicamente días hábiles, se asume que cuando me indica días son continuos. Depende. En la fase preparatoria, todos los días son hábiles porque son días continuos. Ubícate allí el artículo 150 y ya le voy a decir exactamente el artículo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Días, 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 días. Días hábiles, 156. Para el conocimiento de los asuntos penales en la fase preparatoria todos los días son hábiles. En la fase intermedia y de juicio oral no se computarán los sábados, domingos y días que sean feriados conforme a la ley y aquellos en los que el tribunal no pueda despachar. La respuesta está en el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal. Muchas gracias, profesor. Bueno, el sistema, creo que la cámara se puede cerrar en cualquier momento. Quiero agradecerles a todos su participación. Por favor, revisen las dos videoclases que están en el aula y revisen el material. Ese es el material base para la evaluación que vamos a tener próximamente. Quiero despedirme, desearles una feliz tarde a todos y seguimos en comunicación e interactuando a través del aula virtual. Que tengan todos una feliz tarde.